río fugitivo, capítulo 28. La mañana siguiente al Día de la Madre, mis papás bajaron a desayunar y encontraron que la mesa no estaba puesta. El enojo de mamá, sus gritos destemplados que condenaban a Eulalia al infierno de las empleadas, harto más capaz de brindar crueldades a sus moradoras que el de los demás mortales, pronto se transformaron en rabia entremezclada con pena y desesperanza. Eulalia se había ido en algún momento de la alta noche o de la madrugada. Su diminuto cuarto, que olía a naftalina y a los cuerpos sin ducharse en espacios confinados, olor de colectivos y de mercados, tenía las paredes desnudas, el yeso desprendido y los clavos y las tachuelas señalando los lugares donde había estado un crucifijo, 2 calendarios con la imagen de la Virgen de Urcupiña y un espejo que reflejaba rostros en mutación, más alargados de lo que en realidad eran. En la mesita, al lado de la cama, tampoco estaban los champús de Motacú que compraba en la servidora, ni los potes de crema que invariablemente le regalábamos en cada Navidad y cumpleaños, nosotros tan desprendidos con la servidumbre. Tan solo había dejado los 7 días y gráficos cortajeados por mi tijera, que acumulaba bajo la cama y que de tiempo en tiempo vendía a la mujer del jardinero, vendedora de periódicos y revistas en la Recoleta. Escuché a mamá, en su bata color crema, que cruzaba el patio en diagonal mientras maldecía en voz baja a Eulalia, haciendo hincapié en lo buena que había sido con ella y en lo malagradecida que ésta había sido al final. «India perra», dijo con el rostro desencajado, como todas las de su calaña, seguro que se ha robado algo. La escuché maldecir a Hércules, que según ella, ingenua, debía haber ladrado al ver la sombra furtiva de la empleada escabulléndose en la noche. «No vas a ganar nada renegando», dijo papá en su desociada bata amarilla. En sus palabras creía notar un tono de satisfacción, como si disfrutara el momento. «Fácil decirlo para ti, total, no tienes que cocinar, lo voy a regalar a este perro inútil». Mamá puso el agua a hervir en la cocina que Eulalia había dejado impecable, todavía con olor a detergente de limón. Puso un par de panes en la tostadora y le pidió a Silvia que le ayudara a poner la mesa. Mi hermana a mi lado en la escalera con un baby doll de seda blanca que me ponía nervioso a pesar de mis esfuerzos por mantener la normalidad, por tratar de convencerme de que sus senos opulentos no existían para mí, o si lo hacían, era de la forma invisible en que debían existir los senos de las hermanas y las mamás, presencias cuya carne debía evaporarse al mirarlas. Mi madre tenía el gesto contrariado, en sus labios resecos una apurada conversación consigo misma que afloraba con el murmullo de las ancianas al rezar en las iglesias desoladas. Todas son así, cortadas con el mismo molde. ¿Se preguntaría por qué tarde o temprano todas sus empleadas la abandonaban? Se les da confianza y terminan dándote una puñalada en la espalda. Se daría cuenta de que la culpa no era de ellas, sino suya, por la forma en que las menospreciaba en su trato, por su incapacidad para tolerar defectos y errores, para entender las debilidades humanas. Malagradecidas. Lo cierto es que la desaparición de Eulalia no era ningún misterio. Ella había amenazado con volverse a su pueblo desde los primeros meses en que comenzó a trabajar con nosotros. El misterio radicaba en el largo tiempo que le había tomado llevar a cabo su amenaza o promesa, como si la realidad de tener que ganarse la vida fuera superior al deseo del regreso. Mas esa superioridad estaba fundada en un territorio en la apariencia sólido, pero en el fondo frágil, como una madera carcomida incesantemente por termitas, de modo que a la larga llegaría el instante en que el deseo sería superior a la realidad. Al hacer mi cama esa mañana, encontré bajo la almohada un batón y un bazooka. Alfredo, Silvia y yo la mandábamos por dulces y chocolates a la servidora. La extrañaría mucho, con su cuerpo tan delgado y su cabecita de pájaro y las prematuras arrugas en el rostro, las manos de anciana y las varices en los pies, la bondad y la ternura en cada uno de sus gestos, incluso en los que no eran bondadosos ni tiernos. Cuando se enojaba con nosotros al dejar desordenada la pieza nueva o ensuciar la ropa recién lavada, la humildad que no era en ella debilidad, sino la prueba más convincente de la fortaleza y la dignidad de su carácter. Alguna vez había sacado un par de billetes de la billetera de papá y quizá había vendido alguna de las joyas de mamá, pero esas debilidades se olvidaban ahora, difuminadas manchas en un paisaje nada egoísta con su luz. Yo también hice lo mismo alguna vez y también Silvia y Alfredo.
¿Y acaso nuestros padres también hurgaron en las billeteras de sus padres? Acerqué el chocolate a la nariz. Olí mi infancia y mi adolescencia temprana. Olí a Alfredo. Eulalia se había ido porque era capaz de mantenerse en este punto a condición de que éste se mantuviera fiel a sí mismo. Pero ahora uno de sus habitantes se había convertido en fantasma y ya nada era igual. Y ella había decidido abandonar el fuego como quizá lo habría hecho yo si hubiera podido. Escuché un estrépito y gritos. Bajé corriendo. Había pedazos de vidrio en el suelo de la cocina, mermelada de frutilla esparcida sobre los mosaicos. Papá increpaba a Silvia, asustada en una esquina, mientras mamá lavaba las tazas y meneaba la cabeza con aire de incomprensión. ¿Es que eres o te haces? Mi hermana había abierto el refrigerador descalza. La corriente la había sacudido y había dejado caer el frasco. Me preparé a oír 24 horas de recriminaciones. La semana siguiente pensé todos los días en Eulalia y en el arresto de Chino, aunque no por igual. Recordaba con nostalgia a Eulalia, pero no sentía hacia su desaparición la curiosidad que sentía por lo sucedido con Chino. Lo de Eulalia era lineal, lo de Chino no tanto. Era obvio que el quieto recuerdo de Eulalia no podía competir con el escándalo de Chinatown. En clase había alegría y consternación por igual, y abundaban las finas. Nadie recordaba la pelea de Tomás y Mauricio, excepto ambos, que hacían lo posible por evitarse en los pasillos concurridos en el patio. La más verosímil, que me llegó a través de Pavo y Camaleón, decía que uno de los tíos de Chino le proveía de marihuana y cocaína para que la vendiera en pequeña escala a los niñitos bien de El Prado y del colegio. Había resultado tan buen negocio que Chino le había ofrecido ser su socio al Salvaje, a quien se decía pronto arrestarían. ¿Y pastillas para dormir?, pregunté. ¿Barbitúricos? ¿Luminal? Obvio microbio, dijo Pavo. Chino vendía de todo. Las pastillas eran para los que no tenían billete para comprar la demás merca. Ya sé lo que estás pensando. Pues sí, lo más probable es que Chino y tu hermano... ¿Y tú cómo sabes tanto? Se dice el pecado, no el pecador. Miraba el rostro aniñado y ajeno a los rumores del Salvaje y el banco vacío de Chino que me recordaba más que nunca su imponente presencia, y pensaba que los torcidos caminos del destino o del azar. Miraba el rostro aniñado y ajeno a los rumores de Salvaje y el banco vacío de Chino, que me recordaba más que nunca su imponente presencia, y pensaba en los torcidos caminos del destino o del azar, que algún día, sin consultarnos, decidió reunirnos en un aula para ver cómo haríamos para unirnos, qué alianzas o amistades forjaríamos, pero sobre todo, de qué manera nuestros caminos se bifurcarían y cómo haríamos para enterarnos en medio del bullicio y la algarabía de los recreos, de los abrazos después de un gol de la selección, que estábamos solos y siempre lo habíamos estado. Sentí rabia hacia Chino, profundos deseos de estrujarle el cojote. Debía confirmar los rumores. En clase de filosofía, Tejada nos leía párrafos de la Biblia y nos pedía que nos abstuviéramos de juzgar a nuestro compañero y de sacar conclusiones apresuradas. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esos clichés. En biología, el doctor No, el lápiz labial rojo violento invadiendo su quijada, acaso por culpa de los besos que había recibido en el recreo de la bibliotecaria, con la que se había metido para vengarse de la aparente infidelidad de su esposa, que, consternada, a veces dejaba de hablarnos de moléculas para lanzarse a aburridas peroratas acerca de las grandezas y las miserias de la fidelidad. Hizo algunos comentarios malintencionados acerca de la herencia genética y la predisposición al mal en ciertos individuos. Lo que me asombra, le dije a Camaleón un recreo comiendo una salteña en la Quintanilla, mientras una brisa huraña nos golpeaba el rostro y se llevaba consigo las hojas que los árboles dejaban caer para ayudar a la adecuada escenificación de un día de otoño. Es que ninguno de los rumores haya tocado ni siquiera por casualidad a Conejo, lo cual inmediatamente lo hace sospechoso a tus ojos. Más bien me alegra mucho, y me hace sentir un hijo de puta por sospechar de él, yo que debería conocerlo mejor que nadie. ¿Conoces al Conejo modelo 82? Dijo Camaleón. Lo noté pálido, la mirada febril, movediza, que no acababa de mirarme. ¿Estaba enfermo? No, la última versión. No tienes por qué sentirte mal en sospechar de él. Mi papá tardó mucho en darse cuenta de que mi mamá era una alcohólica, y yo tardé mucho en darme cuenta de que el que había robado el equipo de música y estaba desvalijando mi casa era mi hermano. Las personas cambian más rápido de lo que pensamos, y yo jamás me di cuenta del nuevo Alfredo. Todo fue tan rápido, quizá ni él mismo se dio cuenta.
Me quedé callado. Pensé en la paradoja de lo evidente en las novelas policiales. El más obvio sospechoso era al final inocente, y el culpable era alguien de quien no se sospechaba en primer lugar. Incluso, una ya legendaria vez, en una de las novelas de la Christie, el narrador, en quien se suponía que podíamos confiar para que nos contara una historia veraz. Mi más obvio sospechoso parecía haber resultado inocente. De la misma manera, era lógico que yo no estuviera del todo conforme con el arresto de Chino. Era el más obvio sospechoso. A pesar de mi deseo de venganza, de descubrir al culpable para que éste se pudriera tras las rejas, mi reacción ante lo sucedido con Chino había sido tibia, como si supiera de antemano que, debido a que se trataba del primer arrestado, el inspector Daza no tardaría en dejarlo libre, proclamando su inocencia. ¿En qué piensas? En que al final los más obvios sospechosos resultan inocentes, y viceversa, como en las películas. ¿Estás bien? Todo lo bien que puedo estar. No te hagas al misterioso. ¿Problemas en casa? Naranjas. Pero seguro. Ajá. ¿Quieres ir a jugar taco esta tarde? No tengo idea de cómo pegarle a la bola. Quedé de verme allá con Conejo. Que te diviertas. Debí hablar con Chino. Debí hacerlo solo. Camaleón parecía haber dado la investigación por terminada y me dije que no tenía ningún argumento aparte de la intuición para convencerlo de que Chino podía ser inocente. Antunes es una mano sellada, dijo el inspector Daza a la hora de la cena. Tallarines enroscados en su tenedor, manchas de salsa de tomate en su camisa. Tardé en darme cuenta de que se refería a Chino. Hace 2 años acuchilló a un muchacho en una pelea en un bar. Lo dejó con una cicatriz en la cara. De vez en cuando lo visito. Una pena, está complejadísimo. No se acerca a una chica ni por equivocación. ¿Cuáles son las pruebas concretas contra él?, preguntó papá. Daza carraspeó. Está buena la comida. Se la extrañaría a Eulalia, pero esto no está mal. ¿Ah? Me tendrá que dar la receta, señora. Por favor. En serio, encontramos unos gramos de cocaína en el pupitre de Antunes, en el espacio donde se guardan los cuadernos y los libros, entre los huecos de la madera. Pero eso no es suficiente, dije. Cualquiera pudo poner esos gramos ahí. Cualquiera, repitió como si acabara de ocurrírsele. Tienes razón, querido Robbie. Estamos en proceso de recabar las pruebas suficientes que ya nos ayuden a cerrar el caso. Por ahora, Antunes no ha sido acusado formalmente de nada. Es solo el sospechoso número 1. Pero hay cosas que solo pueden saberse si uno está un par de décadas en este trabajo. Y todas esas cosas apuntan a Antunes. Me pregunté a qué se refería. ¿A la intuición? ¿A los sueños en la madrugada? ¿Al corazón? El tenedor de Daza permanecía suspendido en el aire. Los tallarines se escurrían de su endeble soporte y caían lentamente en el plato uno tras otro. Con su cara entre seria y risueña, en ese momento él me pareció más que nunca un simulacro de policía. Alguien que por las noches jugaba con una pistola cargada frente al espejo, imitando lo que había visto hacer a Michael Douglas en las calles de San Francisco y a Steve McQueen en Bullitt. Pero la policía de Cochabamba estaba lejos de ese mundo de fantasía, tanto en presupuesto como en eficiencia. Los médicos forenses todavía no sabían con exactitud cuál era la combinación de drogas que había dado fin a mi hermano, y Daza arrestaba a Chino basándose en pruebas muy endebles. Lo peor de todo era que los policías de juguete podían ser más peligrosos que los de verdad. Tras las rejas del penal de San Sebastián, muchos inocentes languidecían más de 7 años en espera de un juicio. Hacemos lo que podemos, dijo Daza, metiéndose por fin el tenedor a la boca. Mamá llevó una servilleta a sus ojos humedecidos. Si hay algo que me subleva es la falta de moralidad de los que se burlan de la ley. Difícil que me entiendan, pero creo que tiene que haber un juego limpio incluso entre nosotros y los ladrones. Que los carteles vendan la droga a los yanquis o a los jaleones de La Paz, vaya y pase. Pero de ahí a meterse con niños que todavía no pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, no, eso no. Mientras yo esté aquí, eso jamás será tolerado. Antunes probablemente no se dio cuenta de la magnitud de sus actos, Solo quería un poco de dinero extra, la inflación galopante. Y mejor no comienzo a hablar de Siles. Con los del Prado vaya y pase, pero ¿por qué diablos se le ocurrió meterse con los chicos del Don Bosco? ¿Le vendió a otros alumnos?, preguntó Silvia. ¿A quiénes? Todavía estamos investigando, pero seguro que sí. Acompañé a Daza a su auto, un destartalado jeep verde con barro en los guardafangos. Hacía frío y el cielo lucía estrellado y diáfano, un azul de tonos suaves que no se habían enterado de la llegada de la noche. Inspector, ¿puedo visitar a Chino?
a Antunes. Me miró encendiendo un cigarrillo. Linda noche, para enamorados, para romanticones. De modo que quieres ver al culpable. Entiendo. Tienes sed de venganza. Quieres escupirle en la cara. Sí, entiendo. Es más, tienes rabia de que lo hayamos agarrado. Te hubiera gustado destrozarlo con tus manos. Que no quede vivo, ¿ah? No es eso. Entiendo, mordió la colilla. Es lo mismo que yo haría si fuera tú, lo que haría con Siles. No hay problema, si me prometes que no intentarás escupirlo o pegarlo o cualquiera de esas cosas. Te entiendo si lo quieres hacer, pero la ley es la ley. No se preocupe. Mañana por la tarde, una vez allí, que me llamen. Terminó de fumar su cigarrillo en silencio, mirando al cielo, ignorándome. Un borracho pasó tambaleándose a nuestro lado. Daza apoyó su mano derecha en mi hombro izquierdo y me dijo: sé de las actividades conspiratorias de tu papá y aprecio mucho su equivocado patriotismo. No fue arrestado gracias a mis contactos. Me he encariñado con ustedes y que lo metan a la cárcel sería como llovido sobre mojado o mojado sobre llovido, tú me entiendes. No le dije nada porque no quiero avergonzarlo, pero si intenta algo en el futuro, me va a ser muy difícil, si no imposible, volver a ayudarlo. Así que te ruego que veas la forma de hacerle llegar el mensaje. Se salvó de una buena, pero mejor que no la vuelva a intentar. Entendido, inspector. No me llames inspector. Unas palmadas en la espalda. Y no te preocupes, serás vengado. Antunes es el culpable. Confía en mí. Me quedé en la calle viéndolo partir. Mamá me llamaba a gritos, me preguntaba por qué tardaba tanto en entrar. Las ramas del muelle crujían y se mecían al arrítmico compás del viento. La noche de una lejana Navidad, tan estrellada como ahora, Alfredo tenía 5 años y yo acababa de contarle la historia del nacimiento de Jesús. Me pidió que le mostrara la estrella que había guiado a los Reyes Magos. Salí al jardín con él de la mano. Dimos una vuelta a la casa y luego salimos a la calle. Miré al cielo despejado, profundo en puntos luminosos. No tenía idea de la forma en que uno debía unir líneas imaginarias para armar constelaciones. ¿Cuál era la Osa Mayor? ¿Cuál la Cruz del Sur? Debía inventar algo. Lo alcé entre mis brazos y le señalé una estrella que hacia el este brillaba con más intensidad que las otras. Se puso muy feliz y me dijo que, de ahora en adelante, esa sería su estrella. Miré hacia el este, pensando en la frase de Daza acerca de los niños que no sabían distinguir entre el bien y el mal. Alfredo ya no era un niño. En todo caso, los niños de hoy no eran los de antes, y con certeza los de antes no eran lo que creíamos que eran, idealizados, querubines, inofensivas y juguetonas, salamandras. Me vino a la mente la conversación con Nelson en su casa y pensé por primera vez que Alfredo sabía muy bien lo que hacía cuando incendió los pastizales y a su anciano habitante, y cuando comenzó a experimentar con barbitúricos. No se había tratado de una serie de inconscientes y irresponsables travesuras. Alfredo había sabido muy bien por qué lo hacía y se había llevado consigo las respuestas a mis inquietas, ansiosas preguntas. Ninguna estrella brillaba con más intensidad que las otras hacia el este. Encontré una hacia el noreste. Esa sería, de ahora en adelante, la estrella de Alfredo.